Buenos días a todos nuevamente. Damos inicio en este momento a nuestra charla Desafíos de la Logística 4.0, Visión de Grandes Empresas. Contará con la participación de Pablo Castro, que es gerente de Centro de Distribución de Soprole, Oscar Sosa, gerente de Logística de Osle, y Cristian Ahumada, director de Operaciones Latam, como moderador. Les recordamos que por medio de la herramienta pueden hacer sus preguntas. Estas las responderemos durante y al final de la charla y realizaremos también un sondeo al final de la presentación. Cristian, Pablo y Oscar, bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, Lady. Muchas gracias. Primero, antes que todo, ¿se me escucha bien? Se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este conversatorio, donde hablaremos con dos grandes empresas acerca de la mirada que tienen ellos acerca de un tema que es muy actual y que gana importancia día a día. Nos referimos a la logística 4.0. Y para hablar de este tema, tenemos el agrado de contar hoy con la participación de estas dos empresas muy relevantes dentro del contexto de la logística latinoamericana, como son el caso de Oesle en Perú, espero pronunciarlo bien, y el caso de Soprole en Chile. Para dar comienzo a esta charla, vamos a comenzar presentando a nuestros relatores del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Pablo Castro, quien es gerente del Centro de Distribución en Soprole, liderando equipo de excelencia desde el año 2019. Pablo siempre ha estado enfocado en buscar las mejoras tanto a nivel de procesos como de tecnología para maximizar la eficiencia operativa. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cristian. Muy bien, gracias. Ok, puede ser que tenga algún pequeño problema de comunicación por mi parte. Para quienes no conocen Soprole, Soprole es una de las empresas más reconocidas dentro del mercado chileno. Es una empresa que está dedicada a la fabricación y distribución de productos lácteos y productos derivados de la leche. Cuenta con más de 70 años de historias en Chile y es, como les comentaba anteriormente, una de las marcas más reconocidas en el país. También contamos hoy día con la participación de Oscar Sosa Matute. Gracias, Cristian. Efectivamente, ¿Perdón? no, disculpa, creo que yo tengo un poquito de Así, Pablo, no te escucho bien en este momento. delay en la conexión. Dale nomás. Ok. Ok, les contaba que contamos hoy día con Oscar Sosa Matute, gerente de logística de Ochle. Él está ayudando a guiar los procesos logísticos dentro de la empresa Ochle, que es una cadena, una de las principales empresas de tiendas por departamento en Perú, y quien además es profesor de la Universidad del Pacífico y conferencista en eventos y en webinars en Perú, Colombia y Bolivia. A partir de hoy, además, también vas a poder agregar Chile, Oscar, a ese currículo. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Gracias, Cristian. Buenos días, Pablo. Buenos días con todos. Muchas gracias. Bueno, y Ochle, como les comentaba recién, es una de las principales tiendas por departamento del grupo Intergroup, que también es uno de los principales grupos económicos del Perú, y que está en distintos tipos de negocios, como la banca, tiendas por departamento y otros afines. Para quienes se integran a estas conversaciones por primera vez el día de hoy, brevemente les contamos que en SDI somos una empresa logística que nos encargamos desde la consultoría hasta la integración de sistemas logísticos, buscando siempre la eficiencia y una mejor solución que se justifique el punto técnico y el punto económico para nuestros clientes enfocados en la intralogística. Así que, bueno, damos comienzo a la charla del día de hoy. Buenos días a todo el mundo. El tema que conversamos el día de hoy, el tema que nos queremos referir el día de hoy, es el de la logística 4.0.
¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de logística 4.0? Bueno, no estamos haciendo referencia a una gestión logística determinada por la interconexión entre distintos componentes independientes. Y esto es la clave de la mirada de la logística 4.0, cómo distintos componentes que solían trabajar en forma aislada unos de otros, hoy día a través de las distintas tecnologías que existen, pueden conversar entre ellos, haciéndose más eficientes, más autónomos y entregándonos como cadena logística ventajas que antes no teníamos, o posibilidad de hacer uso de la información, del dato, de una forma que antes no teníamos disponible. Tecnologías que generalmente se asocian con esta logística 4.0 tienen que ver con, por ejemplo, inteligencia artificial, robótica, el muy nombrado hoy día el Internet de las Cosas y el cloud computing. Como comentaba anteriormente, tiene que ver con cómo a través de la información de que yo hoy día dispongo, cómo la hago disponible para el resto de mis elementos dentro de mi cadena de producción para hacer que cada uno de los eslabones conversen entre sí y hacer un resultado final más eficiente. Por lo tanto, tiene que ver con todo lo que estamos viendo hoy día en avances tecnológicos, tiene que ver con los desafíos que estamos enfrentando hoy día y que nos obligan a ser más eficientes y que con temas como la pandemia y el día de mañana, en base a otro evento que pueda suceder similar, nos va a obligar a ir repensando las cosas como las hacemos. Entonces, entendiendo ese contexto, primero, con esa mirada, ¿cómo ve Soprole desde su centro de distribución la importancia de avanzar en cuanto a la integración de los distintos sistemas que se utilizan en el día a día? Pablo, ¿qué nos puedes comentar con respecto a eso? Perfecto, Cristian. Mira, respecto a logística 4.0, te mencionaría que para nosotros no solamente tiene importancia desde la perspectiva del centro de distribución como tal, sino que también de toda la cadena de supply, pensando desde el abastecimiento, todo lo que es logística de abastecimiento, materias primas hacia una operación de planta productiva, ¿cierto? Como la entrega final al cliente y lo que tiene que ver con la logística inversa. Entonces, para nosotros, por un lado, es aplicable mucho más transversalmente a la logística de toda la operación de la empresa, no solamente quizás a la de la centro de distribución y la entrega final a cliente. Y lo menciono así porque nosotros, por ejemplo, si hablamos de un centro de distribución, hablamos de movimientos dentro del centro de distribución a través de un WMS que permite hoy día integración de múltiples sistemas. Nosotros dentro de la operación tenemos diferentes sistemas, puede ser que muchas de las empresas que nos están escuchando ahora tengan sistemas de alta rotación, de baja, picking to line, voice picking, pueden haber diferentes sistemas ahí trabajando, ¿cierto? Y finalmente la integración de todo esto en un flujo continuo a través de un WMS. ¿Qué sucede después en los procesos hacia, por ejemplo, un TMS en el control de la última milla? Y aún mucho más de eso, cómo funciona ese proceso logístico, por ejemplo, en el caso Soprole, incluso al retorno de los envases, los pallets, para poder reintegrarlos nuevamente hacia los procesos operacionales. Entonces, primero lo vemos desde una perspectiva mucho más completa, mucho más transversal en la compañía, y desde esa perspectiva, para nosotros lo más importante es poder avanzar, tú lo mencionaste, no solamente en la generación de información que nos pueden entregar todos estos múltiples sistemas en las operaciones, sino cómo nosotros a través de elementos considerados dentro de la logística 4.0, como puede ser, por ejemplo, el Big Data o el Cloud Computing, cómo hacemos que esa gran cantidad de información que se genera en todos los procesos logísticos, ya sea dentro del centro de distribución o en el abastecimiento de materias primas con el trabajo hacia los proveedores o en la última milla, ¿cierto?, hacia el cliente, como toda esa información nosotros la podemos capturar, la podemos convertir en información gestionable, que finalmente nos permita poder ser dos cosas que siempre buscamos, ¿cierto?, ser más eficiente, tener menores costos y finalmente poder traspasar eso al consumidor final en precios, ser más competitivos en mercado, poder capturar mayores volúmenes. Entonces, uno de las grandes importancias para nosotros es avanzar en tecnología para eso, para poder tener información gestionable que nos permita tomar las mejores decisiones y un poco más allá, cómo podemos hacer que esa toma de decisiones quizás sea incluso mucho más en tiempo real, mucho más automatizado o asistido por sistemas como puede ser
como puede ser un machine learning, o cómo podemos capturar informaciones, cuando tú mencionas ahí del Internet of Things, cómo podemos capturar informaciones desde la misma operación, desde los flujos de la operación, ya sea con sensores, con sistemas más autónomos de información en los equipos móviles, cómo podemos consolidar toda esa información también y poder generar eficiencia dentro de esos procesos productivos de bodega. Entonces, para nosotros es bastante amplio en ese sentido, desde la operación misma de planta, todos los procesos internos de bodega, cómo esa información nos sirve desde la perspectiva de la última milla. Y por poner un ejemplo, no sé, súper puntual, si yo estoy hablando de los procesos de distribución en bodega, estoy haciendo la preparación de ese pedido, la certificación, y yo quiero cargar un camión, pero ¿cómo hago esa carga de camión más eficiente, más efectiva? ¿Cómo sé cuando el camión que está en la ruta, en qué momento llega? ¿Debo trabajar en ese pedido o adelantar otro? Esas son, por ejemplo, las cosas que son bastante prácticas, pero muy potenciales en lo que es eficiencia y capturación de valor en lo que nosotros vemos como logística 4.0. Súper, bueno, muchas gracias. Tú, Pablo, nombraste dos puntos que son súper clave. Todo lo que estamos conversando acá finalmente busca dos temas bien relevantes siempre. Búsqueda de eficiencia, disminución de costos, pero con el foco en el cliente. Por lo tanto, es una forma de buscar una ventaja competitiva dentro del mercado o una forma de poder entregar valor agregado al cliente final. Ese es el objetivo final, ¿no? Exacto. Exacto, para nosotros poder transferir parte de ese valor al cliente para poder lograr ser más competitivos en el mercado. Finalmente, en la logística y muy apoyados por lo que es la logística 4.0, nosotros vemos que la flexibilidad que me permite el entendimiento de la información que existe en nuestros procesos, poder entender eso, nos hace poder tener procesos mucho más flexibles, poder capturar oportunidades de mercado, porque claro, una logística podría ser súper eficiente despachando para el completo en camión cerrado y ya, pero no te permitiría capturar toda la potencialidad que tiene el mercado. Y ahí es donde vemos que la logística 4.0 nos puede apoyar muchísimo. Perfecto, el cliente como foco central. Muy bien. Exacto. Y en el caso tuyo, Oscar, ¿qué rol juega esa integración o qué beneficios crees tú que se podrían traer hacia la operación de Ochle? ¿Cómo lo ves tú? Más que centrarnos solo en la operación como centro de distribución, ¿no? Y en el caso específico de Ashley, por tema de confidencialidad voy a hablar de sugerencias en general para las áreas logísticas, ¿no? Respecto a la importancia de avanzar en la integración de los distintos sistemas que se usan día a día. Primero que nada, hay que entender que las empresas sin e-commerce ya tienen una serie de sistemas, ¿no? Tienen ERP, WMS, tienen B2B, ¿no? Y algunas pues usan algún sistema de trazabilidad, ruteo y muy pocas un TMS. Y si nos vamos a empresas que ya están más metidas en retail, específicamente en e-commerce, tienen una serie de sistemas adicionales, lo cual complejiza más el tema, ¿no? Tienen un OMS, la página web, que la misma página web ya tiene otros sistemas que están amarrados a ella, pues tipo el sistema de carga de fotos, de precios, de promociones, el sistema de pagos, ¿no? En e-commerce también te genera que algunas empresas pues ya tengan un sistema de logística inversa, una actividad que normalmente no nos gusta a los logísticos porque es muy unitaria y muy pesada, ¿no? Muy pesada y la verdad, en general siempre lo hemos visto como que no nos agrega valor. Entonces, y adicionalmente, pues en e-commerce también existen otros sistemas, ¿no? Que están relacionados, un sistema de seguimiento, tracking de reclamos, ¿no? De postventa y muchos también usan, pues, TMS. Teniendo en cuenta la complejidad que se da debido a la cantidad de sistemas que existen, lo que sugiero, ¿no? Y que creo que es imprescindible para las empresas es que uno se trabaje a nivel de empresa con los mismos datos. Porque como se tienen muchos sistemas, a veces pues se corren reportes y estos reportes tienen diferentes cantidades, diferentes informaciones, no necesariamente están en línea. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Si se trabaja a nivel de pedidos o órdenes con el cliente, con un cliente B2C en una empresa e-commerce, se debe poder hacer seguimiento en todos los sistemas con dicho pedido u orden, ¿no?
incluyendo, por ejemplo, el sistema que maneja la logística inversa, el sistema de reclamos, debe trabajar con sistemas integrados que puedan ver la trazabilidad completa de los pedidos, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, ¿no? O sea, la trazabilidad debe ser end-to-end, ¿no? Y que todos lo puedan identificar de la misma manera, y no que un sistema de repente trabaje con el DNI o el documento de identidad del cliente y el otro trabaje pues con el número de pedido, y que sino que sea una especie de omnicanalidad dentro de los mismos sistemas, ¿no? Segundo, que se trabaje con actualizaciones en línea, ¿no? O sea, si existe un desfase entre el ERP o el sistema que maneja los stocks de la empresa, pues te puede generar problemas de ventas sin stock, ventas ficticias, porque estás trabajando con inventarios, entre comillas, fantasmas, ¿no? Al no actualizarse en línea. Tercero, sugiero que se debe integrar la información en la menor cantidad de sistemas posible, ¿no? O sea, todo el manejo de órdenes, si se puede hacer a través de un OMS, el cual pues alimente y se interconecte con el WMS, con la página web, con el B2B, ¿no? Trabajar con APIs de integración, con APIs que permitan integrar todos estos sistemas, ¿no? Dentro de la empresa y también con los terceros, ¿no? Porque hoy día estamos en una economía y una época de negocios en la cual tenemos que aprovechar mucho de los sistemas de los partnerships. Entonces, tenemos que estar integrados con nuestros partners. Cuarto, sugiero que se trabaje con sistemas de almacenaje en nube, ¿no? Permite que las cosas corran más rápido, que se pueda tener mayor accesibilidad y que no se puede, que necesariamente se estén cargando los sistemas con las consultas que se hagan en línea. Y quinto, en la medida de lo posible, ¿no? Deben automatizarse y sistematizarse todos los procesos, evitando hacer diseños cortoplacistas, ¿no? O sea, sí sugiero que no solo se sistematice, automatice, sino que se vea y se diseñe pensando en el largo plazo. No vas a tener la solución al 100%, pero por lo menos que sí se defina el hecho de que el sistema esté pensado en que pueda crecer, en que sea escalable, ¿no? Yo me he sorprendido que en algunas empresas, cuando las ves, hay muchas cosas que están pegadas y que se pueden caer al primer estirón, a la primera elasticidad de la demanda, ¿no? De hecho, el año pasado, cuando se abrió después de la pandemia, hubieron muchos procesos que se cayeron en muchas empresas, y ahí se vio, pues, de verdad que había mucha fragilidad en ese tema. Bueno, todo lo anterior yo creo que traerá diversos beneficios, ¿no? Respecto a eficiencia, agilidad, flexibilidad, mejorar el nivel de servicio al cliente, reducir errores, toma de decisiones más rápidas y acertadas, ¿no? Aumentará la confiabilidad y se tendrán negociaciones internas más alineadas, ¿no? Porque todos vamos a estar trabajando con la misma información. Perfecto, perfecto. Dentro de todos los puntos que mencionaste, dos puntos que nosotros escuchamos mucho en el día de hoy son escalabilidad y flexibilidad. Escalabilidad porque no sabemos qué nos depara el siguiente año, el siguiente semestre, no sabemos qué evento puede venir y tengo que ser capaz de absorber flujos que hoy día ni siquiera los tengo pensados. Tengo que tener alguna forma de poder hacer frente a ese nuevo desafío. Y el otro es el de flexibilidad, porque así como las empresas van creciendo, también van tomando distintos tipos de operaciones. Y lo que haces hoy día de una forma, mañana quizás lo haces de una forma distinta. Y ojalá que tus sistemas te acompañen dentro de eso. Tú también ves que esos son factores súper clave al momento de empezar a pensar en una operación futura. 100%, 100%. O sea, las empresas que no hagan, como digo, sistemas pensando en el largo plazo, pensando en que pueden crecer, que no estén generando ese tema de poder ser escalables, y que no, que no permitan tener esta flexibilidad, van a estar sufriendo, ¿no? Y van a poder, en algunos momentos, se pueden
pueden romper la entrega al cliente, pueden incumplir su promesa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo este tema, ¿no? Yo pienso que los logísticos cada día deben ser más flexibles, una ejecución rápida, porque la competencia es muy agresiva cada día, y además deben ser camaleónicos, ¿no? Deben mutar cada cierto tiempo, porque con la forma como cómo se está moviendo la tecnología, te exige a que cada día seas más flexible, más ágil, más adaptable. Perfecto, perfecto, concuerdo completamente. Y bueno, otro de los puntos que mencionaste, Oscar, y para continuar contigo, tiene que ver con esto de que uno de los grandes beneficios de la logística 4.0 o los grandes beneficios de cómo tenemos mayor cantidad de información y cómo podemos hacer disponible esta información entre distintos elementos de la cadena completa, dice relación justamente con eso, con las posibilidades de integración vertical, con proveedores, con clientes. ¿Ves en eso particularmente una oportunidad específica para Oechsle? Nuevamente, por razones de confidencialidad, no voy a hablar como Oechsle, sino como retail en general. Pero pienso que las integraciones verticales deben darse en algunos casos puntuales y específicos, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, el tamaño, la evaluación que te arroje el análisis pues beneficio-costo, revisar también si esta empresa está dentro de un ecosistema, ¿no? Y cuál es la estrategia, ¿no? O sea, por ejemplo, Oechsle es parte de Intercorp. Intercorp es uno de los grupos más fuertes en retail, y forma parte de un ecosistema. Entonces, es un típico ejemplo de que no puede tomar decisiones aisladas, ¿no? Sino que se tienen que tomar temas de integración, se tienen que ver en estos casos, viendo si está alineado o no con el caso del grupo, ¿no? Pero fuera de eso, por ejemplo, para partes del proceso que pudiesen ser un diferenciador estratégico frente a la competencia o el mercado, ¿no? Por ejemplo, no sé, evaluar, desarrollar un OMS in-house, versus tomar un OMS en el mercado, pues, ¿no? O sea, el OMS in-house constantemente te puede permitir mayor flexibilidad, adaptabilidad, velocidad, ¿no? A los desafíos que te permite, desafíos constantes y las necesidades que te va exigiendo el mercado. Entonces, si lo desarrollas in-house versus comprarte un enlatado o engancharte con un enlatado, ¿no? O sea, el tenerlo in-house te va a permitir que a través de diferentes sprints, pues, puedas ir avanzando, ¿no? Entonces, tienes que poner en la balanza qué haces, ¿no? O lo haces in-house o tomas algo del mercado y tienes que analizar en el contexto de cómo estás como empresa, cuál es tu estrategia, cuál es tu modelo de negocio y cuál es tu situación económica, ¿no? Como para poder responder para poder responder frente a esto, porque un desarrollo interno no es fácil, ¿no? Entonces, sin embargo, en este mundo tan digital, ¿no? Soy más de los que piensa que se puede avanzar mucho haciendo uso de la economía compartida, ¿no? El sharing economy. O sea, sugiero que se crezca rápido, flexiblemente, con partnerships, con proveedores, con clientes, aprovechando lo que ya existe en el mercado, ¿no? De esta manera se puede avanzar más rápido versus desarrollar algo in-house, pero siempre evaluando el tema de estrategia, ¿no? En algunos casos la integración vertical puede ayudar a crecer más rápido, ¿no? Por ejemplo, la compra de un marketplace o un proveedor de última milla, pero al final tiene que evaluarse la estrategia y cómo esta adquisición o alianza se alinea con el modelo del negocio y la estrategia futura del mismo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y en eso lo que vemos es que efectivamente
hay un avance en algunos paradigmas de que antiguamente se veían como impensables sacarlo de la empresa y que hoy día son más susceptibles a ser integrados con otros proveedores. Muchas gracias, Oscar. Y en el caso tuyo, Pablo, en tu mirada, en el caso de Soprole, ¿cómo se podrían apoyar estos procesos productivos con sus plantas o cómo lo ves en general? Sí, en este caso, más que hablar de Soprole propiamente tal, yo te voy a dar la mirada general o donde vemos que existen oportunidades con lo que tenemos en el mercado hoy en día. Y pensando un poco en la pregunta anterior, cuando yo les mencioné el proceso de punta a punta, ¿cierto? Del abastecimiento hasta el cliente final. Eh, Aquí cuando hablamos de esta integración vertical, claramente empresas del tamaño de Soprole o empresas grandes donde tienen múltiples proveedores, tenemos que mirarlo como un punto más, ¿cierto?, dentro de la cadena. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una desviación de volumen de mercado, el crecimiento en cierto canal de venta puede generar mayor presión hacia cierto material particular, de ese material cierto hacia cierto proveedor particular. Así como nosotros buscamos a nivel de nuestra empresa propia, ¿cierto?, generar las eficiencias necesarias y todas las optimizaciones de proceso interno, tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que ir hacia integración vertical, al menos en lo que tiene que ver con información hacia nuestros proveedores. Eh, Antes de hablar de logística 0.0, quizás los puntos más simples eran asociados a tener un RP, a tener un MRP que hable de la reposición automática o generación de órdenes hacia proveedores cuando una materia prima está con un nivel limitado a producto, de Kanban, etcétera. Pero cuando hablamos de la logística 4.0 se puede ampliar muchísimo más y ahí es donde creo yo que tenemos una oportunidad mucho mayor. Por dar un ejemplo, todo cierto, nuestro proceso productivo, la empresa, sus procesos productivos dependen de estas materias primas de proveedores. ¿Qué sucede, por ejemplo? Las dos más grandes desviaciones que puede tener un proveedor normalmente son volumen, ¿cierto? Por desviaciones de la demanda o algún tema asociado a la calidad del producto por el cual tenga que ser, de la materia prima, por el cual tenga que ser rechazado dentro de un proceso productivo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de reacción de estos procesos? ¿Cuál es la velocidad de reacción que tienen las operaciones productivas de las empresas respecto a esas materias primas? Por ejemplo, cuando hablamos de la integración con sistemas de IoT, con esto me refiero a una inclusión más alta de sensores dentro de las desviaciones posibles, los procesos productivos. Cuando hablamos del manejo de Big Data dentro de eso, o de Cloud Computing, para poder utilizar esa información de forma rápida y levantar alertas, ya sea a un proveedor, alertas internas, podemos tener una resolución del problema mucho más rápido. ¿Qué sucede en un flujo normal o en una empresa lenta o ineficiente en el manejo de estas desviaciones? Sucede que, por ejemplo, si están en un proceso productivo, se dan cuenta que existe una desviación de una materia prima, se procede a detener ese proceso productivo, a retener la materia prima, el producto terminado, revisar los muestreos de calidad, ¿cierto?, hacia bodega. Se genera todo un flujo a través de esa detección, un flujo que tiene muchas etapas de análisis, una detención que tiene finalmente impactos en mercado porque no va a tener producto disponible, que tiene impactos en lo que es la rentabilidad de la empresa porque va a tener retención y potencialmente desguace de esa materia prima o de ese producto terminado que no estaba en las condiciones requeridas. Entonces, cuando hablamos de la logística 4.0 y poder integrar toda esa reacción de información a través de estas herramientas, por ejemplo, de IoT, Cloud Computing, donde esta desviación en ciertos parámetros sensores genera una alerta rápida interna, una alerta rápida externa hacia el proveedor, indicando cuáles son los parámetros, por ejemplo, que se desviaron. Eso es lo que tiene mucho valor en lo que es velocidad de respuesta. Y ahí es donde, a nivel de opinión mía, dentro de los procesos que hemos podido ver, tiene mucho valor poder generar todo ese flujo de información cada vez más rápido, cada vez más inteligente, con menores desviaciones, y poder finalmente capturar o generar, si es que se diera, ¿cierto?, una detención mucho más rápida, mucho más puntual, por así decirlo, y que no genere estos impactos finalmente en el producto que uno quiere tener disponible en el mercado. Entonces, cuando hablamos del potencial de la integración vertical, para mí está muy asociado en esa información rápida hacia los proveedores, dado que ellos también tienen las mismas complejidades operativas cuando se generan fluctuaciones de demanda,
o cuando se dan fluctuaciones en sus procesos productivos. Entonces, eso es principalmente dentro de la integración vertical. Obviamente, como decía Oscar, hay que ver bien cuáles son los proveedores más estratégicos, cuáles corresponde hacer esto, cuáles son aquellos que se puede generar un partnership en la integración de estos sistemas o de los diferentes ERP de ambas empresas. Hay que hacer todo ese análisis claramente, pero el potencial más grande que nosotros vemos ahí es poder tener una velocidad de respuesta. Y esa es la más grande oportunidad que, sobre todo en el mercado, al menos si hablamos de Chile, en el mercado de Chile, es donde hay mayor oportunidad con nuestros proveedores. Perfecto, perfecto. Por lo tanto, con el gran objetivo al final de tener una cadena de suministro, como nombrados al principio, que de principio a fin, antes de llegar al consumidor final, trabaje como una sola, independiente de cuál es el eslabón en el que estamos analizando ese momento. Exactamente, en ese sentido, el proveedor tiene que convertirse en un eslabón más de esa cadena. Y incluso podríamos profundizar un poco más ahí cuando hablamos del otro extremo, la otra punta, que es la venta final. ¿Qué sucede, por ejemplo, si no sé, una empresa hace una promoción en X producto? Ese producto tiene potencialmente una cohesión o una correlación hacia otros productos de la misma empresa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo dentro de la misma capacidad de análisis de esta información, ahora, desde la perspectiva de la venta, ¿cierto? Cómo esas fluctuaciones que se puedan dar en el mercado producto de una aplicación de catálogo, de precio o promocional, cómo eso también se mueve hasta al punto del proveedor. O sea, cómo esa desviación nosotros rápidamente podemos capturarla, entenderla y ver en todo el flujo, obviamente, de planificación de la producción, y ahí podemos hablar de muchos sistemas que pueden existir, pero cuando hablamos de logística 4.0, cómo ese flujo rápido de información a través de este cloud computing, a través de Big Data, puede convertir esos datos de venta, esos datos de correlación de productos venta, lo puede convertir en una necesidad de planificación de la producción y más atrás en una necesidad de que un proveedor cambie su plan productivo para poder abastecer ese volumen de materias primas. Entonces, tiene una transversalidad también bastante importante, bastante grande, y se puede utilizar desde ambas perspectivas. Y eso obviamente llevándolo directamente después hacia la integración vertical con el proveedor. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Ok, y siguiendo en el desarrollo de este punto, uno de los elementos, uno de los grandes factores que han impulsado la necesidad de contar con una logística cada vez más eficiente, son muchos, pero uno de ellos ha sido el explosivo crecimiento del canal de e-commerce, para muchos casos el canal de e-commerce, o también el cómo yo hago disponibles mis productos al mercado. ¿Cómo crees tú que ha afectado eso en el caso particularmente tuyo? ¿Cómo es tu mirada con respecto a ese punto? Perfecto. Mira, a ver, respecto a e-commerce, nosotros en particular e-commerce no estamos pensando en el consumidor final, pensando en el ticket de compra que puede tener un consumidor final, sino que está mucho más asociado a cómo lo desarrollan nuestros clientes. Cuando hablamos de grandes clientes, un e-commerce, por dar cualquier ejemplo, en un Walmart, en un Cencosud, etcétera, cómo la generación de ese canal, potencialidad de ese canal, nosotros lo transferimos en un sistema de trabajo hacia ese cliente. Entonces, aquí efectivamente son principalmente los clientes quienes potencian dichas herramientas. Sin embargo, obviamente el potencial de esa herramienta en nuestros clientes genera requerimientos de volúmenes, de mayores volúmenes, requerimientos asociados, por ejemplo, a que ese e-commerce o los productos que pueden estar en ese e-commerce son de cierta familia, o cómo nosotros vemos desde esa perspectiva de la compra del cliente, nosotros poder darle a él el requerimiento que necesita para poder atender ese e-commerce. Entonces, nuestra relación con el e-commerce va un poco más no hacia consumidor final, sino que va directamente hacia nuestros clientes. Ahora, dentro de ese punto, donde nos apoyan las herramientas de logística 4.0 están principalmente asociados nuevamente a la flexibilidad, a la eficiencia, cómo poder atender los requerimientos que le genera el e-commerce a ese cliente de la forma más rápida y de la mejor forma posible, pensando en las potenciales desviaciones de volumen o pensando en
en una maximización de cierta familia en particular. Entonces, ¿qué condiciones sí te da un e-commerce y qué condiciones sí afecta a través de un cliente a una empresa como Soprole? Es ese escenario cambiante. Lo mencionaba Oscar, cómo poder estar preparado para atender esa necesidad de un cambio, esa necesidad de una flexibilidad y poder atender los requerimientos de consumo de ese cliente, es finalmente lo que lo que el e-commerce obliga a la empresa a tener que desarrollar. No la obliga, pero si queremos aprovechar todas las oportunidades de mercado, tenemos que poder desarrollar la capacidad de tener esa flexibilidad que nuevamente permita capturar esas oportunidades de mercado. Entonces, cuando hablamos del e-commerce, primer punto, ¿cierto? Nosotros lo vemos mucho más a través del cliente, pero dentro de eso la expectativa interna es la misma. Flexibilidad, eficiencia y poder estar preparado para poder desarrollar la logística que requiere ese cliente en la forma que lo requiere. Por lo tanto, ahí estamos hablando de flexibilidad. En particular, no hablando de Soprole, sino por ejemplo hablando del mercado lácteo, los retail de tipo alimenticio. El retail alimenticio tiene obviamente trabajo sobre productos perecibles, ya productos perecibles que tienen, dependiendo del producto, diferentes vías útiles, los requerimientos de clientes, los requerimientos a través de ese e-commerce hacia los clientes también tienen requerimientos asociados a eso, al manejo de vías útiles. ¿Cuál es la negociación particular hacia un cliente en lo que tiene que ver con vía útil para que ellos puedan manejar sus in-stocks adecuados? O si estamos hablando de una logística de ese cliente e-commerce mucho más en línea, ¿cómo yo puedo poder entregarle exactamente lo que él requiere, pensando que no tiene un manejo de in-stock? Entonces, todos esos requerimientos de distintos clientes en función de cuál es su propia definición del e-commerce que quieren generar, digamos, hacia lo que es el proceso de entrega nuestro hacia ese cliente, entonces se genera estas variabilidades de requerimientos, de vías útiles, de distintos volúmenes en función de lo que ellos definan como su e-commerce. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que esa integración de tecnología logística que nos permita capturar ese potencial de mercado a través de flexibilidad es fundamental. Y ahí estamos hablando de que podemos tener ya, pensando en la integración tecnológica, que ahí podemos tener diferentes escenarios operativos. Estamos hablando, ¿cierto?, de un e-commerce pequeño, probablemente quiera tener un ticket de compra inferior, digamos, quiera tener un proceso de venta mucho más unitario. Un cliente que viene de un e-commerce de alto volumen quizás quiere tener procesos mucho más eficientes de entrega, quizás altos volúmenes, pero en ciertos horarios determinados, con ciertas condiciones determinadas. Entonces, ahí es donde nosotros también creemos que esa integración de logística 4.0, pensando en la integración de tecnología, y ahí podemos hablar de procesos de picking por pick to light, de voice picking, tecnología implementada en ese flujo operacional logístico, puede ser mucho más eficiente, pensando automatización o semiautomatización, que el personal logístico sea guiado por estos sistemas que permitan mantener la eficiencia, pero que te permitan mantener una mayor rama de flexibilidad, una mayor capacidad de atender esos requerimientos del cliente, que en función de su definición de e-commerce puede ser muy distinto. Entonces ahí es donde nosotros creemos que el crecimiento del canal de e-commerce ha generado diferentes requerimientos de cliente y finalmente esos deben ser abordados desde una perspectiva mucho más flexible, pero eficiente en los procesos. Por lo tanto, nuevamente, la palabra clave, flexibilidad al momento del diseño de la operación y poder adaptarse a futuros cambios. Perfecto. Y en el caso tuyo, Oscar, ¿cómo ves o cómo crees tú que han influido estos nuevos requerimientos de e-commerce en la necesidad de hacer más eficientes sus procesos? Antes de explicar eso, yo explicaría que la complejidad que ha traído e-commerce desde el punto de vista de eficiencia, ¿no? El punto de vista de costos, a medida que una empresa, no sé, de consumo masivo o una empresa retailer, brick and mortar, empieza dentro de sus ventas, el e-commerce empieza a ganar mayor tracción, mayor participación, su operación logística tiende a encarecerse, ¿no? La razón del por qué se encarece es porque, no sé, lo voy a poner como ejemplo, ¿no? En el caso de una empresa de mejoramiento para el hogar,
cuando abastece a sus tiendas, abastece paletas completas o trabaja a nivel de master packs, y de repente lo mínimo, la unidad mínima a la que trabaja es este movimiento de inners, ¿no? De inner packs. Entonces, y los camiones, ¿no? La capacidad o el track utilization, ¿no? La utilización del camión, está muy pegada al 100%, si es que lo trabaja a granel, porque pone las cosas al tope del camión, lo llena hasta el techo, y en el caso de los camiones pues paleteros, ¿no? Llena pues un palet completo, con una buena altura, y de repente llega a tener pues un 85-90% de ocupabilidad del camión. Sin embargo, cuando esta empresa comienza a trabajar con el canal e-commerce, ya no estás hablando de salir a piquear y armar pedidos pues a nivel de paleta completa, de master pack, de inner, sino lo que estás saliendo a piquear son unidades. Entonces, ese tema de unidades, pues, si comienzas a sacar tu costo logístico dividido entre las unidades que movilizaste, a nivel de fulfillment se te incrementó. Y si lo ves a nivel de camión, en el camión, por más que te sobre espacio, tú el camión no lo llenas por un tema de eficiencia de costos, sino en el camión tienes que poner la cantidad de pedidos suficientes que te van a hacer cumplir la ruta de acuerdo a tu promesa de entrega. Entonces, por más que en el camión de repente esté yendo, no sé, al 70, 80%, en algunos casos 60%, tú tienes una ruta que cumplir y una promesa de entrega que cumplir, y ese camión no va a poder, no lo vas a poder llenar como cuando abasteces una tienda. Entonces, el reto de los logísticos que están migrando o que son full e-commerce, ¿no? Es el tema de la eficiencia, es un proceso que lo sufrimos fuertemente, ¿no? Entonces, teniendo todo en cuenta este reto, pues, los logísticos que estamos en este sector, en la parte de e-commerce, pues, constantemente tenemos que estar siendo muy flexibles, muy ágiles, diseñando, implementando nuevos métodos, modalidades de trabajo, nuevas redes de distribución, viendo cómo automatizamos, cómo sistematizamos procesos, automatizamos, ya sea dentro de los CDs, la preparación de pedidos, ¿no? O los fulfillment centers en general, no necesariamente un CD, porque también manejamos pues tiendas, en algunos casos dark stores. Entonces, no solamente hay que trabajar e integrar, sistematizar toda la parte dentro del fulfillment center, sino también todo el tema de la última milla, ¿no? E inclusive con todos los partnerships y los proveedores, ¿no? Porque en el caso de los retailers y que trabajan e-commerce y que trabajan algunos con marketplaces, también estás hablando de mucho externo, ¿no? De mucho tercero. Entonces, tienes que ver la eficiencia en tu cadena logística que te permita tratar de reducir ese impacto de moverte del negocio brick and mortar común y corriente, que es mucho más eficiente, hacia este modelo de negocio que es mucho más exigido, ¿no? Lo que siempre sugiero es que armen y hagan pilotos, constantemente hagan pruebas y armen pilotos y estén iterando constantemente, siempre. Finalmente, esa es una muy buena forma de probar, aunque falles en el piloto, algún conocimiento te va a quedar que te va a servir para que el siguiente piloto probablemente pueda hacer un nuevo proyecto de generación de eficiencia. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Finalmente, y entendiendo la experiencia que tienen ustedes, un poco los invito a pensar y a imaginar en el futuro. Comenzando contigo, Oscar. En cuanto a nuevas tecnologías posibles,
¿cuáles crees tú que son las más interesantes de explorar en este momento? ¿Cuáles son las que tú te gustaría pilotear si no tuviéramos restricciones en este momento? ¿Y en qué áreas las podrías implementar? ¿Cómo ves eso? Mira, hablando a nivel general, sugiero que los logísticos que están en retail o en negocios que tienen que ver e-commerce evalúen diversas tecnologías y digitalización de procesos, ¿no? Que podrían aplicar en sus empresas, pero que tienen que ver en qué momento están, en qué volumen, ¿no? Y qué momento, en qué volumen, cuál es el modelo de negocio, cuál es la promesa de entrega, cómo está la empresa financieramente para ver si puede costear o fondear tal o cual inversión, ¿no? Los sistemas, pues, estas digitalizaciones, automatizaciones, pues, hay que verlas tanto a nivel de fulfillment como a nivel de última milla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay automatizaciones de procesos en el centro de distribución o almacenes o dark stores, ¿no? Por ejemplo, son hoy en día, automatizaciones o sistemas logísticos que se pueden trabajar ahí, pues son sistemas de put to wall, ¿no? Pick to lights, voice picking, algunas empresas que ya están en otra escala con fuertes volúmenes, pueden inclusive pues pensar en sistemas de mini shuttles, ¿no? O transelevadores en algunos casos, como para poder diseñar, ¿no? O sea, esto en algunos casos pues pueden ser varios cientos de miles de dólares y en algunos otros casos pues pueden ser inversiones de millones, ¿no? Entonces hay que verlo, pero son cosas que hay que evaluarlo, como digo, del punto de vista y el contexto de trabajarlo a nivel de cómo está la estrategia de la compañía. Sí, obviamente todo el tema de lo que es sistematización para el ruteo, la trazabilidad y algo que también es importante y que sí lo trae un TMS, por ejemplo, y que cada día se va complejizando es todo el tema de la liquidación y los pagos, ¿no? Para los proveedores de última milla. Son muchas transacciones y manejarlo a mano es complicado, ¿no? Entonces ahí es donde un TMS o algún otro sistema se puede revisar, ¿no? Por ejemplo, en Walmart, en Canadá, han armado un sistema de pagos para controlar usando blockchain, ¿no? Claro. Entonces, existen opciones, ¿no? O sea, y si no, también existe, como digo, un TMS. Hay que trabajar mucho en análisis de Big Data, ¿no? Para poder hacer que las decisiones sean más ágiles, ¿no? Armar patrones, armar modelos con inteligencia artificial para que nos puedan ayudar. Y en general, yo diría que cualquier inversión en digitalización de procesos a través de equipos y o de sistemas, primero debe trabajarse en dejar bien afinado el funcionamiento del proceso, llevarlo a sus condiciones óptimas, básicas, y solo después de eso pensar en digitalizar, ¿no? Muchas empresas piensan que poniendo un sistema o poniendo una automatización en un centro de distribución o poniendo, no sé, un ruteador, mágicamente viene a corregir todos los problemas y eso va a comenzar a funcionar bien de la noche a la mañana. Cuando lo primero que tienen que hacer es, antes de meterse en sistematizar, invertir, lo primero que involucra una transformación digital es que te metas a corregir tu proceso. O sea, si no te metes a corregir tu proceso, simplemente le estás metiendo más inversión y vas a tener más costos y estás sistematizando los errores, ¿no? La base para mí es que tienes que trabajar y llevar a condiciones básicas tu proceso para solo después de eso pensar en trabajar el tema de una automatización, una sistematización. Perfecto. Y ese último punto, muy importante y muy relevante, automatizar un proceso ineficiente hace más rápido el mismo proceso ineficiente, no te quitan la ineficiencia de encima. Muchas gracias, Oscar. Y en el caso tuyo, Pablo,
que nos puedes contar? ¿Qué ves hacia adelante? Sí, mira, yo voy muy en la línea con lo que mencionó Oscar aquí. Nuevamente, más que hablar por Soprole, hablar de una recomendación. Y va muy en esa línea. Em, Tecnologías hay muchas de distinto tipo, ya sea en automatización de procesos, en levantamiento de información. Hay mucha tecnología que uno pudiera aplicar, WMS, ERP, TMS, OMS, pero el punto más importante es la mesa de dibujo, el diseño. Entender, y antes de ese diseño, entender claramente cuáles son tus procesos. Y logística finalmente tiene un cliente interno. Logística trabaja para la comercialización de un producto. Entonces, lo primero que tiene que estar asociado es que la estrategia comercial, la estrategia o el camino comercial que quiere buscar la empresa converse con las definiciones que uno está buscando de la perspectiva logística o de las tecnologías a implementar. Entonces, primer punto a nivel de recomendación, entender claramente cuál es la definición estratégica de los procesos de venta o de la venta en sí, qué es lo que queremos hacer. Después de eso, entender la información interna. O sea, una vez que definimos, por decir cualquier cosa, si definimos que queremos tener una estrategia fuerte en el canal tradicional, que es la venta cierta a kioscos menores, probablemente con picking unitario, antes que poner una implementación de un picking unitario, que hay nuevamente una variedad sin fin de tecnologías para poder hacerlo, es entender claramente cómo son los procesos internos, cómo implementar esto genera alguna disrupción en los procesos internos, entender las ineficiencias internas y posteriormente pensar en cuál es la tecnología que nos resuelve eso. Y ahí quizás cuando hablamos de logística 4.0 y hablamos de Big Data, es la tecnología que yo creo que es más relevante para poder implementar después las otras. Cuando nosotros a nivel empresa, a nivel logístico, se genera muchísima información. Cuando hablamos, por ejemplo, que si bien no todas las empresas tienen un TMS para la última milla, hay muchas empresas que tratan con un operador logístico y no tienen esta información interna, pero aquellas que sí, por ejemplo, el tener un TMS, la georreferenciación que eso genera es muchísimo dato que puede ser utilizado a través de un Big Data para poder hacer rutas más eficientes, por ejemplo. Y a nivel logístico interno también, los diferentes procesos de preparación, de picking, de pallet completo, de picking de alta rotación, de baja rotación, las órdenes internas, todo eso es un mundo muy grande de información que normalmente no somos capaces de poder analizar de buena forma que nos permita tomar esas decisiones más acertadas y más rápidas. Entonces, a nivel de recomendación, yo te diría, Cristian, lo principal es entender hacia dónde vamos de nuestras definiciones estratégicas en venta y cómo entendemos la información operacional, logística que existe, cómo la analicemos de una buena forma que nos permita tomar las decisiones adecuadas en la tecnología que queremos implementar. Porque finalmente implementar tecnología por tecnología, efectivamente vamos a hacer procesos que pueden ser altamente ineficientes, más rápido, pero igual de ineficientes. Nos podríamos haber ahorrado esa inversión y haber modificado el proceso en forma interna sin ningún gasto adicional, digamos. Entonces, el entendimiento es lo principal. Perfecto, Pablo. Perfecto. Bueno, quiero agradecerle a ambos. Nos quedan muchas preguntas en el interno que quisiéramos haber conversado con ustedes. Podríamos seguir conversando este tema mucho rato más, pero sabemos que son personas súper ocupadas. De hecho, sabemos que Oscar tiene un compromiso muy justo a la hora de que terminemos acá. Así que, nada, quiero darle las gracias a ambos por su participación el día de hoy. Muy contento con la respuesta. Ha sido muy bueno para nosotros escuchar el punto de vista de ustedes y nada, agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros y haber compartido con toda la audiencia su punto de vista con respecto a este tema. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Oscar, y que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pablo, Muchas gracias, Cristian. Oscar, y a todos los asistentes que nos escucharon. Y a todos, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente.